Karen y Eric Alvarado Mozo, hermanos e hijos de la señora Sacrisanta Mozo, vivían en la colonia Viveros de Ecatepec, Estado de México. Karen estaba en quinto semestre de bachillerato y estaba ilusionada de ya terminar la preparatoria para ir a la universidad. Ya estaba haciendo sus preparativos en dónde se iba a ir a vivir para que no le quedara lejos la universidad. Ella iba al área de Derecho, era algo que ella quería, porque quería apoyar a las mujeres. Eric iba a primero de secundaria, él quería estudiar robótica. El 4 de agosto del 2016, Karen de 17 y Eric de 12 años estaban de vacaciones, ya estaban por entrar a la escuela. Esa mañana la señora Sacrisanta se levantó muy temprano para irse a trabajar. Karen y Eric aún estaban dormidos. A las 7:30 de la tarde la señora Sacrisanta volvía a su casa, después de cumplir otra jornada de cocinera en un restaurante. Al llegar aparentemente no había nadie, y supuso que Karen y Eric estaban en la feria patronal de San Cristóbal, que se celebraba en el centro del municipio. La señora Sacrisanta no abrió la puerta, porque no cargaba llaves. Se quedó sentada afuera esperando a que llegaran Karen y Eric. Dieron las 10 de la noche y no llegaban. La señora Sacrisanta no dejaba de llamar y mandar mensajes al celular de Karen sin recibir respuesta. La señora Sacrisanta salió a buscarlos. A las 12 de la noche regresó sola a la casa y decidió entrar por la ventana de la cocina y descubrió que siempre estuvieron ahí. A Karen la encontró en el baño, tirada boca abajo, sus manos amarradas hacia atrás. Tenía un cinturón amarrado en el cuello. La asfixiaron en un bote de agua, la golpearon y la violaron. A unos metros, en una de las recámaras, la señora Sacrisanta abrió la puerta y vio sangre en el piso. A Eric lo asfixiaron con la almohada y lo golpearon. Llegó una patrulla y una ambulancia y confirmaron que nada se podía hacer. La señora Sacrisanta empezó una larga lucha porque quería saber quién les había quitado la vida a sus hijos. Pasaron 8 días del feminicidio y homicidio de Karen y de Eric, y todavía no se sabía quién era el asesino. En un video donde la señora Sacrisanta les pedía a las autoridades que la ayuden, que quiere una respuesta sobre el asesinato de sus hijos. Ya pasaron 8 días y no tiene respuesta ni un culpable. Que no se le hacía justo, ya que sus hijos no le hacían daño a nadie. Tenían muchos sueños, ya que ella era la única persona que los ha mantenido y educado de la mejor manera. Y no se le hace justo que haya personas tan crueles que le hayan quitado la vida en su propia casa. No sabe a qué se deba, como hay personas con ese corazón tan negro que pudieron lastimar a 2 niños que no le hacía mal a nadie. No eran niños que anduvieran en la calle, eran niños de casa. La señora Sacrisanta exigió una respuesta a las autoridades, está desesperada y quiere que la ayuden. Pasaron 7 meses y en un video la señora Sacrisanta estaba dando información que las autoridades ya le tenían. Dice la señora Sacrisanta que se luchó por la pena máxima para este adolescente, pero desgraciadamente esa es la pena máxima y una sentencia que es una burla, pero está estipulado en el código que son 5 años a menores infractores. Se pidió la pena máxima y esa es la pena máxima para este asesino de sus hijos. No se juzgó como un delito de feminicidio porque el 14 de marzo del 2016 corrigieron las leyes y lo hicieron pensando que iban a ayudar, pero desgraciadamente no fue así. Y a partir de esa fecha se quitó el feminicidio a menores de edad porque no amerita el castigo. Aquí no se podía decir quién fue porque violentan sus derechos. Nada más se dijo que era un familiar, un sobrino. Dice la señora Sacrisanta que él pensó que había hecho un crimen perfecto porque andaba muy contento, subiendo y bajando las calles, sintiéndose muy grande, intocable, porque pensó que no lo iban a atrapar, pero se llevó una sorpresa. Dice la señora Sacrisanta que siempre lo vio muy tranquilo, muy relajado, nunca mostró un dolor hacia sus hijos.
ni arrepentimiento, y que le sorprendió su actitud, y el saber que fue él le dolió. En esos 7 meses la investigación no arrojaba ningún indicio, hasta que los análisis de ADN mostraron una coincidencia entre la genética de Luis Enrique y los restos de semen que quedaron en Karen, reveló el agresor. Le dicen que el que había hecho todo esto había sido su sobrino, Luis Enrique, que en el momento del crimen tenía 16 años, el hijo de su única hermana, el hijo que se crió con sus hijos. Eran más que primos, eran como hermanos. El agresor fue detenido y llevado a juicio por tortura, violación y asesinato. Aunque ya era mayor de edad, fue juzgado como adolescente y recibió la medida de internamiento por 5 años. Y salió libre en el 2022. No solo fue sentenciado por el feminicidio de Karen, también lo culparon por el homicidio de Eric. A pesar de que se dictó una sentencia contra Luis Enrique, la señora Sacrisanta tiene la sensación de que el sistema de justicia le cumplió a medias. Uno de los peritos dijo que fueron entre 2 o 3 personas, pero ahí se quedó todo, ya no se hizo más investigación porque ya tenían a un culpable, que ya estaba el principal asesino. Dice la señora Sacrisanta que Luis Enrique se ha quedado callado, que no ha dicho nada de por qué lo hizo. Por lo ocurrido, la señora Sacrisanta tuvo que cambiarse de casa para ya no ver a su hermana, quien la acosaba y le reprochaba por haber procedido legalmente contra su sobrino, que ella como mamá iba a luchar por su hijo porque era inocente. Y le dice la señora Sacrisanta: adelante, yo también voy a luchar por mis hijos, que también eran inocentes, que no merecían morir de esa forma, que no merecían haber sido asesinados en manos de él, y que iba a hacer todo lo posible para que se quedara ahí, y que ella luchara lo que tenía que luchar. Y en ese momento ya no era ni su hermana, ya no éramos familia, y lo que éramos que él quiso que fuéramos. Tú eres la mamá del asesino y yo soy la mamá de las víctimas. La señora Sacrisanta sigue participando en marchas contra violencia de género en la Ciudad y Estado de México. A los 2 años del feminicidio de Karen y del homicidio de Eric, el 4 de agosto del 2018 se hizo una caminata por las calles y lugares que fueron importantes para sus hijos, en memoria de Eric y de Karen, donde se reunieron en la iglesia Refugio de los Pecadores, en Ecatepec, Estado de México, y de ahí ir a la escuela primaria Benito Juárez, donde estudiaron, y de ahí se dirigieron a la casa, que fue su hogar, donde vivieron toda su niñez y donde también se muestra la casa del asesino que vivía al lado. También fueron a la secundaria, donde ya había sido aceptado Eric. Y el último lugar fue el Panteón Municipal de San Efrén, de Ecatepec del Estado de México, donde la gente les dejaba flores. Las leyes nacionales del Sistema de Integración de Justicia Penal para Adolescentes, que entró en vigor el 16 de junio del 2016, establece en su artículo 145 la duración máxima de internamiento podría ser de hasta de 5 años en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, en los casos de secuestro, hechos señalados como delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada. El asesino de Karen y Eric fue sentenciado en el 2017 e ingresó en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quintana del Bosque de Zinacatepec, en el mismo sitio que estaba también el feminicida de Fátima, hija de la señora Lore. Cuando ambos fueron internados ya no eran adolescentes, pero convivían con otros menores de edad. Dice la señora Sacrisanta que hace tiempo comentó con otras mamás que desgraciadamente, así como nuestros hijos nos unieron a nosotras, ¿qué crees? Que los asesinos se unieron entre ellos, porque el asesino que desapareció al hijo de una amiga y el asesino de Fátima y el asesino de Karen y Eric estaban en el mismo tutelar. El internamiento y la privación de libertad de 5 años es considerado una medida extrema que se le impone a personas adolescentes mayores de 14 años por los hechos constitutivos de un delito,
Durante el internamiento, las y los adolescentes reciben educación y tratamiento para procurar su reintegración y reinserción social. Una vez libres, los antecedentes de justicia adolescente no pueden ser parte de su expediente delictivo. Los nuevos estudios sobre la neurociencia lo que señalan es que la maduración del cerebro es un proceso que no se completa sino hasta alrededor de los 25 años, y esto ha tenido un impacto muy importante en los sistemas de justicia para adolescentes en distintos países del mundo, que están dispuestos a tomar en cuenta estos avances científicos. Antes de esta nueva ley que fue aprobada en México en el 2016 para adolescentes, había sentencias y habían estados donde se podía sentenciar a los adolescentes por 10, por 15, incluso hasta por 20 años. Y esto en todos los estudios. Ahí hay una unanimidad, según no es lo que más se recomienda, tomando en cuenta las características de esta etapa de desarrollo de una persona. ¿Cómo no va a estar desarrollado su cerebro si hacen cosas de adultos, que se juzguen y que se castiguen como adultos? Para las víctimas indirectas, la Ley de Justicia para Adolescentes debe ser reformada con el fin de elevar las penas, que se castigue conforme a la gravedad del delito. Se tiene que modificar esta ley para adolescentes que ya existe, que sea en beneficio de las víctimas, que no siempre le den el beneficio a los asesinos, porque ahí les están dando otro mensaje. Tú hazlo, no pasa nada. Ese es el mensaje que le dan a ellos. Según los especialistas señalan que se ha comprobado que la cultura punitivista que perdura en el mundo adulto no funciona para menores de edad. Ellos requieren tratamientos distintos, sin embargo, reconocen huecos en las instituciones y fallos en el Estado. Los adolescentes que han cometido delitos muy graves ya no se reintegran a la sociedad. Aquí el sistema está fallando.